Erasmo. Esta es tu casa y bienvenido. Amén, yaqueos. Yo estaba viendo ayer el propio video de una predicación. Y pues aquellos que nos ven, porque sé que algunos nos ven por internet, bienvenidos de nuevo. Gracias por dejarnos sembrar la palabra en su corazón. Y si algún día puede, venga aquí a 13 Mountain View Avenue de Orangeburg, New York, será bienvenido, será recibido como en su casa. Y este aplauso es para ustedes. Amén. La semana pasada comenzamos hablando de lo que sucedía en este mundo. Last week we started talking about what's happening in the world. Lo que sucedía con la creación y por qué cosas como la tormenta, el terremoto ahora en Guatemala estaban sucediendo. Talking about things that are happening in the world, like the hurricane and the earthquake that's in Guatemala and all the things that are going on around. Y vamos a seguir en la línea que comenzamos hablando acerca de la creación que gime. And we're going to continue in that line of thought about the creation that moans. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. We're going to read again Romans 8, chapter 8, verse 28. 8:19. 8:19, sorry. Romans chapter 8, verse 19. Romanos 8:19 dice así, para honra y gloria del Señor. ¿Lo tiene? Got it? Ustedes son rápidos porque casi no está dando tiempo. 8:19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verse 19 of Romans 8 says, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esta palabra que estamos leyendo, ministra en nuestras vidas y nuestros corazones. Lord, we ask that this word that we read will minister to our lives and our hearts. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra. Lord, transform our lives through your word. Reprendemos todas aquellas cosas que se interponen a que tu palabra llegue como esa espada de dos filos a nuestro corazón. Lord, rebuke anything that would get in the way of your word coming like the sword, the double-edged sword into our hearts. Declaramos nuestros oídos atentos, We declare our ears to be listening, nuestra mente abierta, our mind to be open, nuestro corazón receptivo, and our heart receptive. y declaramos que tu palabra dará fruto 100% en nosotros. And we declare that your word would give 100 for 1 in our hearts. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. si lo crees, di amén. If you believe it, say amen. Amén. La semana pasada hablamos de la creación que gime Last week we talked about the creation that moans. y que fue sujetada a la frustración de no poder llevar a cabo la voluntad para la cual Dios la creaba. And how it was subjected to the frustration of not being able to achieve and reach what God had created it for. Y cómo hasta el día de hoy no solamente gime, sino está en un estado de esclavitud a causa de aquel que la sujetó en una esperanza. And so that up till today, it not only moans, but the earth is in a state of slavery for the one who is frustrating it. Y hablamos de cómo la gente le echa la culpa muchas veces a Dios de las catástrofes que suceden. And a lot of times, humans, we blame God for all the catastrophes that happen. Pero aclaramos que la culpa comienza con el ser humano. But last week we cleared up that the guilt starts with us. Y vimos en el libro de Génesis que Dios maldijo la tierra por causa de Adán. And in Genesis last week we read how the earth was cursed by the cause of Adam. Y hasta ahora está en un estado de maldición y de esclavitud. And up until today it's still in a state of cursedness. Y está esperando lo que Dios dijo que había de cumplirse para poder ser liberada. It's still waiting for what God had said that it had to be completed before it could be freed. Y haciendo una recapitulación, vemos en Génesis 3:15, y se lo van a poner ahí para que no se les olvide y puedan apuntar, porque es importante hoy, sobre todo, que apunten. And today we're going to put Genesis, the verses up on the board, Genesis 15, so that you can take notes, because it's important for you to get this down. El mensaje de hoy es una clase. Today's message is a class.
Y es importante que apunten porque usualmente se olvida. And it's important to take notes because otherwise you're going to forget. Usualmente se dice que un mensaje después de 72 horas se olvida. And it's usually said that after 72 hours you're not going to remember what the message was. Es más, después del mensaje usted le pregunta a alguien en el parqueo de qué se trató el mensaje. Dice, yo no sé, pero estuvo bueno. Maybe even if you walk out to the parking lot after the service and you say, hey, what was the message about? And somebody tells you, I don't know, but it was O good. muchas veces algunos salen diciendo, wow, qué bendición, qué mensaje, qué palabra. Or somebody goes out saying, wow, what a blessing, what a message, what word. Y le dicen, ¿de qué se trató? And you ask them, so what was it about? Oye, ¿tú crees que se me olvidó? Can you believe that I forgot already? ¿Somos así, sí o no? Are we like that or no? Bueno, alguien me contaba que Well, estaba hablando por teléfono y empezó a buscar su teléfono. well, somebody told me that they were talking on their ¿A alguien le ha phone pasado? and they started looking for their phone. O tiene la llave en sus manos y, pero ¿en mi llave? ¿Dónde está mi llave? You've got your keys in your hand and you're looking everywhere for them. Se nos olvidan las cosas. Sometimes we forget these things, Especialmente cuando estamos en los años de la juventud, de los TAN, especially when we're extra young. ¿verdad? Entonces, haciendo un repaso en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15, habla de que a causa del hombre la tierra fue maldita. So Genesis 3:15 reminds us that the earth is cursed because of the cause of humans. Y la próxima es en Romanos 8:22, que habla que hasta ahora la creación gime con dolores de parto. And how in Romans 8:22 it says that the earth moans with the beginning of birth pains. Y hay una correlación con la próxima cita que le vamos a poner ahí, que es Mateo 24:8. And these two verses correlate with Matthew 24, Versículo 8. verse 11, 8. 8, verse 8. Si hay algo de la interpretación, pongo como la película, Miss in Translation. It's just like the movie, Lost in Translation. Lost in Translation. Yes. Yo ni la vi, pero It's a por number. ahí vi el título, más o menos me acordé. La relación entre Mateo 24:8 y Romanos 8:22 es que Romanos dice que la creación hasta ahora gime con dolores de parto. And the correlation between the verses in Matthew and the verses in Romans is talking about the earth and its moaning. ¿Cómo sabemos que es un dolor de parto o lo que la Biblia quiere decir que la creación gime con dolores de parto? So how can it be that, just as the word says, that the creation is having these beginnings of birth pains? ¿Qué quiere decir la Biblia con dolores de parto? What does the Bible mean by birth pains? Bueno, Jesús hablando en Mateo 24:8 dice que hambres, terremotos y cosas que suceden por los lugares, guerras, son principio de dolores. In Matthew 24, Jesus talks about how the wars and famines, these are all the beginning of pains. Son los dolores que habla en Romanos capítulo 8:22, de los cuales la creación gime, son todas las cosas que estamos viendo, están pasando. And so in Romans 8:22, that all of the things that we're seeing is the earth in that moaning. Los dolores de parto son las catástrofes naturales que estamos viendo. So the birth pains are all of the natural catastrophes that we're seeing. Y hablamos que las cosas que venían son peores y las próximas citas se refieren a eso. And we talked about how the things that are coming will be even worse, and these next verses talk about that. Lucas 21, versículos 25 y 26. Luke chapter 21, verses 25 and 26. Isaías 13, del 9 al 13. Isaiah 13, 9 to 13. Que son citas que las leímos la semana pasada. And those are verses we read last week. Pero le añadí en Mateo 24, But to add to that, in Matthew que 24, quiero que lo leamos hoy, el versículo número 21. we're going to read it today, Matthew 24, verse 21. 24:21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again.
Y el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. And on down in Matthew 24, verse 29, it says, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. So estas son las cosas peores que vienen para la tierra, So these are the worst things that are coming for the earth. que tienen que suceder antes de que la creación sea redimida. These are all the things that are going to happen before the earth can be redeemed. Pero ¿hasta cuándo durará el gemir de la creación? ¿Hasta cuándo durará el gemir de la creación? So how long will this moaning last of the creation? ¿Hasta cuándo estará sujeta a esclavitud? How long will be subjected to slavery? Bueno, vamos a leer ahora Romanos 8, 19 y 20. We're going to read Romans chapter 8, verses 19 19 and 20. Romanos 8, 19 y 20 dicen así. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Starting in verse 19. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope. La creación fue sujeta a una esperanza. So the creation was subjected to a hope. Y en estos dos versículos vemos que Dios la sujetó a la esperanza de la redención, de la manifestación de los hijos de Dios. So we see in these verses that the earth is subjected to a hope from God of the redemption of the earth. Cuando los hijos de Dios se manifiesten, entonces la creación va a ser libertada del estado en que se encuentra ahora. So when the children of God are revealed, then the earth will be restored to its state. ¿Cuándo va a suceder todo eso? But when is all this going to happen? ¿Y cómo va a pasar? And how is it going to happen? Romanos 8:23, ahí donde estamos, Romans 8:23, close to where we were. dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romans 8:23 says, not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vivifica tu espíritu. In the moment that we accept Christ as our Savior, the Holy Spirit revives and brings life to our spirit. El espíritu dentro de nosotros estaba muerto. The spirit inside of us was dead. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. And that's why the word says that he who is in Christ is a new creation. Por eso aquel que camina sin Cristo en su corazón solamente posee alma y espíritu. That's why the person who walks without Christ is only soul and body. Y todas las cosas que hace son dirigidas por su conocimiento solamente. And all of the things that they do are directed by their knowledge only. Pero cuando Cristo viene a la vida, cuando el Espíritu Santo es depositado en el corazón del ser humano, entonces el Espíritu viene y es una resurrección. So when Christ comes into our lives and the Holy Spirit is deposited in us, then there is that resurrection. Y ahora tiene una nueva vida, And now you have a new life. una vida espiritual, A spiritual una vida que nunca la tuvo antes. a life that you never had before. Por eso es que cuando venimos a Cristo pareciera que todo cambia And that's why when you come to Christ, it's like everything is new. y que todo es nuevo. And it's all changed. Y quieres hacer cosas diferentes. And you want to do things Y tu differently. vida anhela cosas diferentes. And your life desires Porque tu new things. espíritu ha sido vivificado dentro de ti. Because your spirit has been revived within you. Ha sido resucitado aquello que estaba muerto. It's been resurrected from where it was dead. Y viene el Espíritu Santo y muere en nosotros y nos sella. And the Holy Spirit comes and dwells in us and it puts a seal on us. Y nos sella como propiedad de Él. And it seals us as His property.
en 2 Corintios 1:22, In 2 Corinthians 1:22, dice la nueva versión internacional que estaba leyendo en la mañana, dice así. the NIV version says the following. Dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. 2 Corintios 1:22. 2 Corinthians chapter 1, verse 22 in the NIV says, He set a seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. ¿Tú crees que algo puede quitarle cuando Dios viene a una vida y sella una vida? ¿Alguien puede venir y quitar ese sello? When God comes into our lives, do you think that if He comes and He seals us, that anything can come and take that seal away? Cuando Cristo Jesús murió When Jesus Christ died, y la piedra fue puesta sobre la tumba, and the rock was placed over the el tomb, sello romano fue puesto en esa tumba y nadie podía abrirlo. and the Roman seal was placed on that rock on the tomb, and no one could open it. La pena era de muerte. The penalty was death. Nadie podía quitar ese sello. Nobody could break the seal. Si el sello de un humano nadie lo podía quitar en aquel entonces, And if nobody could break a Roman seal, ¿qué será cuando Dios viene a nuestra vida y sella nuestra vida diciendo esto es mío, propiedad mía? and if we have God's seal and He comes and He stamps us and said, "This is my property." La palabra dice, nadie, lo que tú pusiste en mis manos, nadie me lo puede quitar. The word says, "What you put in my hands, no one can Y take." cuando el Señor viene a tu vida y sella tu vida, nadie te puede quitar de sus manos. And when the Lord comes and He seals your life, nothing can take you out of His hand. Y te sella como propiedad de Él And He seals you as His property. y pone su espíritu, dice la palabra de Dios, como garantía de sus promesas. And He puts His Spirit, just as the word promises, as the guarantee. Dios dice, para que sepas que te voy a cumplir lo que dice mi palabra, te voy a poner mi misma presencia dentro de ti como garantía de que te voy a cumplir. So He said that I will put within you my spirit, my spirit, so that it is the guarantee of what it is. ¿Cuántos creen eso? Who you are. So, ¿por qué te preocupas cuando hay situaciones? So, ¿O por qué nos preocupamos? if you are His, why do you worry when situations? ¿Por qué nos preocupamos cuando vienen situaciones a nuestra vida? Why do we worry about these situations when they come into our lives? Si el Señor te ha sellado como propiedad de Él, If the Lord has sealed you as His property, y para garantizarte que te va a cumplir lo que dice su palabra, to guarantee that He will complete what His word te says, dice, yo voy a morar en ti, He says, I will dwell in you, para que tengas la seguridad que te voy a cumplir lo que yo digo. so that you have the security that I will complete what I have said. So, ¿cuál es la preocupación? So what's the worry? ¿Por qué nos preocupamos cuando vienen enfermedades? So why do we worry when we get sick? ¿Por qué decimos, ay Dios, cuando vienen dolores? Why do you say, oh God, when you get pain? Aquellos que nos levantamos y nos toman un poquito más de 10 segundos, ¿verdad? For those who get up and it takes a little longer than 10 seconds. Y hacemos, ah. Yo no me acosté con eso. I said, I didn't go to bed with this. Me acosté solo y me levanto acompañado. I went to bed alone and I got up with a friend. Ooh, ¿Verdad? Con un dolorcito que antes no teníamos. with a pain that you didn't have before. So nos preocupamos, So we worry. nos alarmamos, We get alarmed. pensamos que quizás Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, We think maybe God has left us and abandoned us. que no nos va a cumplir, That He's not going to complete. que no nos va a proveer, That He's not going to provide for que no us. va a hacer aquellas cosas que su palabra dice. That He's not going to do the things that His word ¿Saben says. muchas veces por qué nos pasa eso? You know a lot of times why this happens to us? Una, porque no sabemos la palabra de Dios. One, because we don't know the word of Y la God. palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, que aprendimos que es nuestro amigo, The word says that the Holy Spirit, who we've learned is our friend, uno de sus trabajos es recordarnos la palabra. it's His job to remind us of the word. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida But if the Holy Spirit is in your life y te encuentras en una situación, and you find yourself in a situation, pero no sabes las promesas que Él tiene para tu vida, but you don't know the promises that He has for your life, el Espíritu Santo dice, pero yo no tengo nada que recordarte, but the Holy Spirit says, I don't have anything to remind you of, porque no tienes nada de dónde ir a agarrar, no tienes la palabra en tu vida. because you don't have anything that you can grab a hold of, you don't have the So es word. necesario que tengas la palabra en tu vida para que el Espíritu Santo te recuerde So you have to have the word in your life so the Holy Spirit can remind you of it. y puedas pararte en ese fundamento And you can stand on that foundation diciendo, yo sé en lo que he creído, and say, I know what I believe. el Espíritu Santo está en mí, es la garantía, The Holy Spirit is in me and that's His
y Él me lo va a cumplir. and He's going to complete it. Entonces, en el momento de aceptar a Jesús, nuestro espíritu es vivificado, So in the moment when we accept Christ, our spirits are vivified. somos sellados We're sealed como propiedad, as His property. se nos da la garantía, He gives us the guarantee. pero queda algo en un estado caído todavía. But there's still something left in a fallen state. Queda algo que todavía está sujeto a un dolor, There's still something subjected to a pain, a una preocupación, to a worry, a una enfermedad, to a sickness, aún a la duda. or even to doubt. Y es tu cuerpo y mi cuerpo. And that's your body and mind. Dice la palabra de Dios donde leímos en Romanos 8:23, And in Romans 8:23, where we read, it says que nosotros mismos gemimos, nosotros que tenemos las garras del Espíritu, that we ourselves, those of us who have the first fruits of the Holy Spirit, we moan hasta que recibamos en nuestra redención total, la de nuestro cuerpo. until we receive complete redemption, which is also of our body. Nuestro cuerpo todavía permanece en un estado caído. Our body still is in a fallen state. Está sujeto a dolores, It's subject to pain, enfermedades, sicknesses, a cansancio, tiredness, a limitaciones. and limitations. Nosotros mismos gemimos. We ourselves moan. Dice la palabra de Dios dentro de nosotros. The word says within us. ¿Cuántos de nosotros le ha sucedido cosas que decimos, ay Señor, How many of us have done things that we say, oh Lord, que no sabemos muchas veces ni qué más decir y lloramos y gemimos y pareciera que el mundo se acaba, pero dentro de nosotros hay un gemir. but we've done things and it's like you don't even know what to say. You cry and you groan and there's that desire in you. Hay una desesperación en lo físico, And there's a desperation in the physical. pero hay un clamor dentro de nosotros. But there is a clamor within us. Dice la palabra ahí más adelante, esto no está ahí, más adelante dice en el versículo 26 y 27 que el Espíritu Santo nos ayuda. And on down it says how the Holy Spirit helps us. Nos ayuda a cuando no sabemos qué pedir, And when we don't know what to ask, cuando no sabemos qué decir. and we don't know what to say, El Espíritu, que es el adelanto de nuestras promesas, the Holy Spirit that is that deposit of our promises, Él sí sabe qué pedir para nuestra vida. He knows what to ask Y for. cuando tú te encuentras confundido, no sabes ni qué hacer, And you find yourself confused and you don't know what to do. y quizás lo único que puedes hacer es llorar o no hacer nada, And maybe the only thing you can do is cry or do nothing. el Espíritu gime y sabe cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios buena para tu vida. And the Spirit makes the groanings on our behalf, and because He knows what to ask. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en un estado caído. Why? Because our body is still in a fallen state. Nuestro cuerpo está en un estado que a diario peca. That we're in the fallen state that it's daily that we're sinning. Aquel cristiano que piensa o tiene la noción un poco o mentirosa que no peca, estamos en un estado pecaminoso en nuestro cuerpo. If there's a Christian who thinks or has the idea or the notion that he doesn't sin, then he's lost. Por eso dice la palabra, transformad vuestra mente por la palabra de Dios. And that's why the word talks about transforming our minds with the word. Por eso la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. And that's why the word has said that God did not give us a spirit of fear, but a power, love, Porque and a sound mind. necesitamos el espíritu de dominio propio a diario para someter todas aquellas cosas que vienen en contra de nuestro cuerpo para pecar. Because we need that self-control to be able to go up against the things that come against us daily. Y la creación está esperando And the creation is waiting que un día that one day nuestro cuerpo sea redimido. that our bodies will be redeemed. La creación está en un estado caótico. That creation is in a state of chaos. Está en un principio de dolores. And it's in the beginning of those birth pains. Y vienen tormentas. And the storms Y come. vienen terremotos. And the earthquakes come. Y se levantan catástrofes. And catastrophes rise up. Principio de The dolores. beginning of pain. Son los dolores que la creación está sufriendo hasta el momento que sea redimida. And those are the pains that the earth will be subjected to until the moment of redemption. Y yo me imagino la creación, porque en el libro de Apocalipsis dice que todo lo creado que le da en un momento honra y gloria al Cordero. And I imagine, just like it says in Revelations, how everything, the creation will give honor and glory to So, la God. creación misma tiene vida. So creation itself. Y yo me imagino a la creación mirándonos a nosotros o sintiendo lo que hacemos nosotros.
And I imagine creation looking at us or feeling what we feel. La frustración que ha de sentir con el estado caído del ser humano todavía. The frustration that the state of man still finds itself in. Y ella misma gime, ¿hasta cuándo va a ser redimido el pueblo de Dios? And the creation groans and says, until when will the creation and man be redeemed? ¿Cuándo va a suceder esto? When will this happen? ¿Qué ha de suceder y qué debe suceder antes para que nuestros cuerpos sean redimidos? When will it happen and what has to happen before our bodies can be redeemed? 1 Corintios 15, 1 Corinthians chapter 15, vamos allá, versículo 51. verse 51. 1 Corintios 15, 51 al 54. Verses 51 to 54. Dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verse 51 says, Listen, and I will tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. In a flash, in the twinkling of an eye at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. En la nueva expresión internacional, como decía ella, dice: devorada ha sido la muerte por la victoria. And just like in the NIV that I read, that death will be swallowed up in victory. Sórbida y devorada, sí, es la misma. Swallowed up or devoured. So, 1 Corintios 15 comienza diciendo: he aquí os digo un misterio. So it starts by saying that here I will tell you a mystery. El misterio es que no todos dormiremos ahí. The mystery here is that not all of us will sleep. Pero el misterio compone más que eso. But the mystery is greater than that. A través de las escrituras del Antiguo Testamento, Throughout the scriptures in the Old Testament, claramente se le habla al pueblo de Israel. it clearly speaks about the people of Israel. Se le profetiza su cautiverio. It prophesies their captivity. Se le profetiza y se describe su libertad. It prophesies their captivity and their liberation. La conquista que tendrían de la tierra prometida. And the conquest that they would have of the promised land. El cautiverio que sufrirían por apartarse de Dios. And the captivity that they would experience for separating themselves from God. La libertad y el regreso del cautiverio. The liberation and the return from captivity. Los profetas escribieron exactamente acerca de todo esto. The prophets wrote exactly about all of these things. Acerca de todo lo que sucedería al pueblo de Israel. And writing about all the things that would happen to the people of Israel. Los profetas exactamente describieron el nacimiento de Jesús. The prophets described exactly the birth of Jesus. De su muerte, And his death. de su resurrección, And his resurrection. de su ascenso al cielo y se sentar en el trono. And is going up to heaven and sitting on the throne. Y luego es la profecía, cuando estudiamos la profecía, habla claramente de su segunda venida. And as we continue, we read about the prophecy of his second coming. Habla del juicio, Talks about judgment. juicio final. The final judgment. Habla del milenio, Talks about the millennium. claramente, Clearly. y de la eternidad. And about eternity. Pero hay un misterio que en el Antiguo Testamento no se conocía. But there's a mystery that was unknown in the Old Testament. Y parte del misterio, está hablando Pablo a los Corintios y dice: he aquí os digo un misterio. And this is what Paul's saying. He's saying to them, here I'm going to tell you the mystery. Pero había un misterio más grande, But there was a greater mystery. y es el misterio de la iglesia. And that's the mystery of the church. En el Antiguo Testamento daba alusiones a la iglesia.
In the Old Testament, there were allusions. Pero nunca en la profecía se profetizó exactamente el periodo de la gracia de la iglesia. But there was nothing that clearly prophesied the period of grace for the Cuando church. viene el día de Pentecostés, comienza el periodo de la iglesia, el misterio empieza a revelarse. When Pentecost came, it was the beginning of the age of the church, Nadie sabía, iglesia, and nobody knew church, la iglesia de Jesucristo, the church of Jesus Christ. el evangelio, ¿qué es eso? The gospel, what's that? Porque había sido escondida de los antiguos y ahora revelada a nosotros, dice la palabra. Because it had been hidden from the ancient ones, but is now revealed to us. So, el misterio debía de suceder antes de que la creación sea puesta en libertad. So the mystery had to come to pass until the creation could be liberated. Y parte del misterio es que nuestro cuerpo sea redimido. And part of that mystery is that our bodies would be Por redeemed. eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15, he aquí os digo un misterio. And that's why in 1 Corinthians 15, Paul says, here I will tell you a Porque no se mystery. conocía. Se había hablado, Jesús había hablado de la resurrección, That this was something that was unknown. Jesus had talked about resurrection. pero no había hablado de la transformación.